La noche cayó con esa calma que parece esconder algo más que silencio. Y hoy les contamos lo que rodeó a un encuentro que se quedó grabado en la memoria colectiva. Las luces de la ciudad se apagaban poco a poco, pero una conversación seguía viva entre expectativas y emociones. Los nombres de Semre y Gökberg surgieron en el centro de la escena, rodeados de preguntas que no necesitaban alceros o brazos. Los micrófonos, no hubo anuncios ruidosos, solo un momento detenido que parecía hablar por sí mismo. La medianoche fue testigo de algo que no se escribe fácilmente, y esa es la historia que hoy relatamos. Los presentadores en cabina señalaron que no se trataba de escándalo, sino de un diálogo cargado de significado. La atmósfera insinuaba más de lo que decía, y el público lo percibía con claridad. Cada gesto parecía medido, pero al mismo tiempo lleno de urgencia contenida. No había guión visible, solo emociones organizadas en silencio. El set imaginario de la noche fue la propia ciudad dormida, y dentro de ella, un encuentro que parecía inevitable. En las miradas, los espectadores imaginaron preguntas, respuestas y promesas. Semre parecía sostener palabras que buscaban un retorno, mientras Gökberg escuchaba desde una calma atenta. Nada se gritó, nada se dramatizó en exceso, y aún así, el momento tuvo la fuerza de las grandes escenas. Las cámaras de nuestra memoria construyen el resto. El aire se cargó de significados que el público completó a su manera, y la medianoche se convirtió en cómplice. Los comentaristas coinciden en que la clave estuvo más en el tono que en el contenido. No era necesario conocer cada frase para comprender la intensidad del diálogo. El espacio entre una oración y otra hablaba con igual fuerza. Los pasos lentos, la cercanía prudente y las pausas prolongadas componían un cuadro difícil de olvidar. El público sentía que algo se negociaba con cuidado, y ese cuidado marcó toda la escena. Se dijo que algunas palabras buscan no solo ser oídas, sino regresar a algo que parecía haberse ido. En este caso, el centro fue la idea del retorno. No hay declaraciones oficiales, solo impresiones que flotan. Gökberg y Semre se encontraron en esa frontera entre lo dicho y lo callado, y allí se sostuvo la medianoche, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Así lo relatamos hoy. Las cámaras imaginarias no necesitan sonido para registrar lo esencial. El lenguaje corporal se volvió el principal protagonista. Una mano que se mueve, una cabeza que asiente, una respiración que se contiene. Todo suma al relato. El público no pidió más, porque lo visible ya bastaba. La conversación de medianoche quedó envuelta en discreción, y la discreción fue su sello. Los minutos avanzaron con la lentitud de las escenas que importan. Cada frase parecía tener peso, incluso cuando no se escuchaba literalmente. Los presentadores describen el ambiente con prudencia, respetando la intimidad del momento. No hay especulación añadida, solo observación. Lo que se vio fue suficiente para entender la profundidad del diálogo, y eso es lo que contamos. Se habló de retorno, de decisiones, de caminos interrumpidos y posibles reencuentros. No se pronunciaron declaraciones públicas, pero la intención flotaba en el aire. El público se preguntó qué se dijo, pero descubrió que quizás lo central no era la frase exacta. Lo central era la emoción que la sostenía. La medianoche daba marco a esa emoción, y ese marco sigue presente esta noche. Los pasillos de cualquier estudio habrían quedado en silencio. Pero aquí, el escenario fue la propia noche exterior. Las calles dormidas parecían escuchar sin intervenir. La ciudad se volvió telón de fondo de un encuentro que no buscó reflectores.
La noticia de hoy es esa conversación contenida. No se trata de revelaciones, sino de climas. Y el clima fue claro. Que una no salía, no se dará sosa do coro. Y el verde dadas se trata de salvarse a con una de borea trefona soco. La figura de Gökberg se mostró serena, y la de Sembre firme en su intención de hacerse oír. Ninguno exageró gestos, ninguno buscó dramatismos excesivos. Eso fue lo que llamó la atención de quienes imaginaban la escena. La fuerza estuvo en la calma, y en esa calma se dijo mucho sin elevar la voz. Así transcurrió el encuentro. Los presentadores de esta crónica subrayan que no todas las historias se cuentan con titulares ruidosos. Algunas se cuentan con susurros. La medianoche facilita ese tono bajo y prolongado. Sembre parecía reunir palabras que no podían esperar al amanecer. Gökberg las recibía con atención sostenida, y la noche cerraba el círculo. Cada segundo agregó una capa más a la expectación del público. No se resolvió todo en una sola frase, ni se buscó un final inmediato. La conversación se extendió como se extienden las decisiones importantes, sin apuro pero con intensidad. La noticia se vuelve entonces un retrato del momento. Ya está. Y ese retrato habla por sí mismo. Bien, la escena se construyó sin focos, pero con claridad emocional. No hubo guiones visibles, ni intervenciones externas, solo dos presencias que se encontraron en la mitad de la noche. La pregunta sobre qué se dijo exacta queda sin respuesta explícita, pero la sensación de algo decisivo permanece. Y es eso lo que contamos. Las últimas horas del día suelen traer definiciones silenciosas. Esta no fue la excepción. La noche fue un escenario sobrio para un diálogo lleno de matices. Los espectadores imaginan palabras de retorno, de aclaración, de puente tendido. No hacemos afirmaciones concretas, relatamos percepciones. Y las percepciones apuntan a un intento sincero. Ese intento queda registrado. Las luces invisibles de estudio simbólico se atenúan mientras el relato continúa. Los presentadores destacan que no hubo estridencias. El tono fue el de un noticiero que describe sin invadir. El eco de esa conversación aún resuena. La ciudad duerme, pero el recuerdo permanece despierto. Así sigue nuestra emisión. Los minutos posteriores al encuentro quedan envueltos en la misma discreción. No hubo declaraciones masivas, ni comunicados, solo la sensación de que algo importante fue dicho en voz baja. El público lo recibe con curiosidad respetuosa. La noche se convierte en archivo, y el archivo guarda ese instante. Las emociones no se mostraron en exceso, pero se intuyeron con facilidad. Cada pausa fue significativa. Cada mirada pareció sumar un capítulo. Tena destinae. No se ofrecieron explicaciones, pero tampoco hicieron falta. El relato se arma con lo visto y sentido, y ese relato llega hasta ustedes. Los comentaristas repiten que la medianoche tiene su propio lenguaje. Es un horario donde las preguntas suenan distinto y las respuestas pesan más. Sembre y Gökberg ocuparon ese escenario temporal con naturalidad. No hubo testigos masivos, solo la idea de una conversación necesaria, Kipton. Esa necesidad marca la noticia, y por eso la contamos. Las últimas frases quizás no se pronunciaron en público, pero dejaron huella. El intento de regreso, de acercamiento o de explicación permanece como centro del relato. El público completa el resto con su propia interpretación. Pintum poeatelaye, et salta de la constituciones ceras, el shava con posveración. Esa apertura es parte de la fuerza de esta historia. No hay cierre absoluto.
Y esa falta de cierre también comunica. La noche terminó, pero el eco continuó al día siguiente en la memoria de quienes siguen esta crónica. No se multiplicaron versiones oficiales, solo comentarios cautelosos. Los presentadores mantienen el mismo tono medido. Nada se exagera, nada se minimiza, simplemente se relata, y el relato queda. Lo que ocurrió en la medianoche ya forma parte de un archivo emocional compartido, no por el ruido, sino por la sutileza. Las palabras que buscaban retorno encontraron su lugar en esta historia. No sabemos su forma exacta, pero sí su peso. Y ese peso se siente en cada recuerdo del encuentro, y hoy lo transmitimos. Y las cámaras imaginarias se apagan, pero la imagen permanece. Dos figuras en conversación, una ciudad silenciosa, una hora que invita a decir lo que no puede esperar. Ese es el cuadro que queda. No necesita más adornos. Se sostiene por sí solo, y así se lo hemos contado. La crónica se acerca a su final, sin imponer conclusiones definitivas. El encuentro de medianoche seguirá interpretándose de muchas maneras. Cada espectador se quedará con su propia versión. Lo importante es que algo fue dicho, en la forma que la noche permite, y la noche lo guarda. Nosotros lo relatamos. Las preguntas quedan abiertas, pero sin urgencia. Lo que se dijo o no se dijo pertenece a ese momento. La noticia recoge solo el clima y la emoción, nada más y nada menos. Así termina esta emisión, y así continúa la historia en silencio. Cerramos con la imagen de la medianoche como escenario de palabras que no podían esperar al amanecer. Semre habló, Gökberg escuchó, y el resto pertenece al territorio de lo no dicho. Ese territorio también merece ser contado. Las últimas luces se apagan suavemente. El relato se despide sin estridencia, y la noche sigue hablando.